Continuamos con la vida de Manasés. En el podcast pasado estábamos hablando de las malas decisiones que tomó Manasés, a pesar de haber tenido un padre casi ejemplar, o un padre ejemplar, la verdad, un padre no perfecto, porque también Ezequías cometió muchos errores, pero tenía la disposición, tenía un corazón por agradar a Dios, tenía un corazón por buscar a Dios, y no solamente trabajó en su restauración personal, sino también en la restauración del pueblo. El ejemplo que miró Manasés en su padre Ezequías, yo creo que fue un ejemplo maravilloso. Y como leíamos el día de ayer en el capítulo 33 de Segunda de Crónicas, en el versículo 1, Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años. Y cuando yo leía este pasaje pensaba, ¿cómo hizo Manasés para reinar tanto con un corazón tan malvado? Con un corazón como el que tiene, un corazón que se inclinó hacia los ídolos, levantó tantas cosas en ofensa a Dios, desvió al pueblo, levantó lugares altos y vivió muy alejado de lo que había recibido como ejemplo. Pero en el capítulo 33, en el versículo 10, nos sigue hablando de Manasés y dice, el Señor habló con Manasés y con su pueblo, pero ellos no le hicieron caso. Esta es la maravilla de nuestro Dios. No importa qué tan alejados estemos de Dios y no importa el pecado tan grande que hayamos cometido, no importa cuántas veces hemos fallado, Dios siempre nos habla. Porque si hay alguien que está dispuesto a perdonarnos es Él. Si hay alguien que anhela, dice la palabra en Santiago, que nos anhela fervorosamente, fervientemente, es el Espíritu de Dios. Si hay alguien que está deseando tener comunión con nosotros, es Dios. El principio de la reconciliación, del perdón, de la búsqueda, la relación de Dios con nosotros no inicia en nosotros, inicia en Dios. Y esa es la maravilla, lo que decíamos en el podcast pasado, no importa qué tan alejados estemos de Dios, si no importa qué tan lejos se vayan nuestros hijos de Dios, el perdón de Dios es eterno, no es algo que tenga límite. Él siempre estará buscando la forma, la manera de hablarnos y de hacernos regresar, de hacernos volver a sus caminos. Dios le hablaba al pueblo, le hablaba a Manasés, le habló al pueblo, pero no le hicieron caso. En el versículo 11 dice, por eso el Señor lanzó contra ellos a los generales del ejército del rey de Asiria, y estos aprisionaron a Manasés con grilletes y encadenado lo llevaron a Babilonia. Claro que el perdón de Dios es evidente, pero también hay algo que tú y yo debemos estar conscientes. Las consecuencias y los resultados de nuestras decisiones son inevitables. El hecho de una consecuencia de una mala decisión no es un castigo de Dios. Dios te perdona, pero Dios va a dejar que el curso natural de la vida siga adelante. Es por eso que la gracia de Dios sobre nuestra vida, la gracia de Cristo sobre nuestra vida, el perdón de Dios sobre nuestra vida, no solamente es el descanso, sino también la capacidad de pensar y de decidir correctamente lo que habremos de hacer. Mientras yo no me relaciono con Dios, soy esclavo del pecado. No tengo la facultad ni la libertad de decidir si hacer lo bueno o hacer lo malo. Solamente me inclino a lo malo. Pero cuando recibo el perdón, cuando creo en el perdón de Dios, cuando recibo su amor, tengo toda la capacidad para elegir entre lo bueno y entre lo malo y medir las consecuencias. Lo llevaron con grilletes, lo encadenaron, se lo llevaron a Babilonia. El versículo 12 dice, pero en su angustia oró al Señor su Dios y se humilló totalmente en la presencia del Dios de sus padres. Bendito sea el Señor. Esto va a suceder con tus hijos, con tu descendencia, con aquellas personas que se han alejado de Dios. Nuestras oraciones deben de ser, Señor, haz sensible su corazón, Señor, permíteles que te conozcan, Señor, que se vuelvan a ti, trae un espíritu de arrepentimiento, que puedan conocerte. En lugar de alegrarnos cuando les va mal, debemos de clamar a Dios para que Dios los haga volver a su camino. El versículo 13 dice, Dios oyó su oración y le respondió permitiendo que volviera a Jerusalén y recuperara su reino. Así Manasés reconoció que el Señor era Dios. Después de esto, Manasés edificó la muralla de Jezreel a la ciudad de David. Desde la parte occidental empezó a fortificar a Judá, quitó además del templo del Señor los dioses ajenos, el ídolo que había hecho. Empezó una reestructuración. Manasés inició a tomar decisiones correctas después de haber recibido el perdón de Dios. Tú no puedes esperar que alguien tome decisiones correctas si primeramente no ha aceptado la ayuda, el alivio a ese sufrimiento llamado pecado. Tú no puedes esperar que alguien tome decisiones correctas si todavía no ha disfrutado del perdón de Dios.
La verdadera ayuda es cuando nosotros clamamos a Dios y Dios inicia a hacer. Dice la palabra de Dios en el versículo 19, también la oración que hizo está registrada en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, todo lo que él empezó a hacer, cómo Manasés cambió su vida. Escucha, cómo empieza mal la vida de Manasés, adorando a ídolos, edificando ídolos aún en el templo de Dios, pero después de que las consecuencias llegaron a su vida, él le pide perdón al Señor, disfruta de su comunión, Dios escucha, porque a un corazón que esté contrito y humillado, Dios nunca lo va a despreciar. No importa qué tan lejos estés tú en este momento de Dios, si tú te humillas, le pides perdón, el Señor habrá de restaurar tu vida y te puede usar para restaurar la vida de otros. Las consecuencias las vas a pagar, las consecuencias allí estarán vigentes, pero la gracia de Dios borra toda acta en tu contra allá en el cielo. La verdadera ayuda no consiste en recibir un alivio temporal, sino un alivio eterno. Eso es lo que nos da el perdón a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Manasés y el pueblo querían prosperidad y buscaron a Baal, una provisión temporal. Querían frutos abundantes, veneraron a Asera, una provisión temporal. Querían familia protegida, adoraron a Moloc. De esta forma buscaban una ayuda temporal, pero no querían santidad y salvación. Por eso no buscaban al Dios verdadero. Sin embargo, la santidad y la salvación no es una ayuda temporal, es una ayuda eterna a través del Dios verdadero provisto por la sangre de su Hijo Jesús. ¿Hasta cuándo duraría la necedad de estas personas? ¿Cuándo comprenderían que necesitaban al Dios verdadero? Hasta el momento de la crisis. Cuando se sintieron ahogados, ellos clamaron a Dios y Dios les respondió. Esta es la maravilla de nuestro Dios. Cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros nos deshacemos de esos dioses falsos, cuando reconocemos que es lo único que necesitamos y que nos puede ayudar eternamente es su perdón a través de Jesucristo, podemos empezar a disfrutar de Él. Y empezamos a estar conscientes de que la verdadera ayuda, la ayuda que Dios da, no es un alivio temporal, sino un alivio eterno. Él te habrá de librar de una eternidad de sufrimiento, a llevarte a su reino inconmovible a través de la sangre de su Hijo Jesús. Dios habló al pueblo, Dios habló al rey, Dios les habló, les estuvo mandando profetas, mensajeros para mostrarles su misericordia. Y ellos fueron obedientes a ese llamado hasta después de la crisis. Esto nos ejemplifica que no importa, aun si es el último momento en el cual tú clamas a Dios, su perdón habrá de darte un alivio eterno y su gracia para siempre. Si tú te has alejado de Dios y sientes que como Manasés estás preso de las consecuencias de tus decisiones, ¿qué te parece si en esta hora tú le dices, Señor, yo te pido perdón por mis fallas, humillo mi corazón y te pido por favor que me ayudes a seguir adelante? Te doy gracias porque tú no me darás un alivio temporal. En ti encuentro un alivio eterno. Quiero vivir, Señor, apartado para ti. Reconozco que tú eres la fuente de mi santidad y de mi salvación. Te alabo, Padre, por tu bondad, y creo que la sangre de tu Hijo Jesús es suficiente para perdonar todos mis pecados. Te reconozco como mi Señor. Gracias. Amén. Dios habrá de restaurar todo lo que tú eres.